Buenas tardes, compañeras, compañeros. Ya son 6:15. Yo creo que ya es buen momento para iniciar nuestra clase del día de hoy. Como les comentaba en el grupo, hoy tenemos un tema pequeño, pero no por ello menos importante. Quiero hacer antes una aclaración. Ando un poco enfermo, de hecho me estoy quedando sin voz por si me escuchan un poco extraño el día de hoy. Voy a estar también tomando mi agüita, pero no quería dejarlo sin sesión, sin clase, sin tema, entonces pues aquí estamos con ustedes el día de hoy y voy a permitirme compartir algunas diapositivas con ustedes. Como les mencionaba, eh, vamos a estar participando mucho el día de hoy, entonces voy a requerir que andemos participativos, que cuando arrojemos alguna pregunta, pues haya esa retroalimentación. También eso sirve de ambos lados para que la clase sea más interactiva, más dinámica y para también irnos conociendo. En estas 2, 3 semanas, pues ha sido la mayoría exposición por parte de nosotros. En esta ocasión también queremos escucharlos a ustedes, saber qué piensan, qué opinan, irlos conociendo, no solamente aquí por los cuadritos de Zoom, sino también que formen parte de la sesión. Habiendo dicho esto, ahora sí comparto con ustedes pantalla. Me avisan, por favor, si ya ven la presentación. Listo, ya se ve. Ya se ven. Perfecto, muchas gracias. A ver, vamos a tapar todo lo demás. ¿Se puede pasar lista? Disculpe, ¿alguien por ahí me preguntó algo? Nada más escuché lista. Sí, ¿se puede pasar lista? La lista la vamos a pasar aquí en el chat de Zoom. Vamos a compartirles un formulario a partir de la segunda hora. Usualmente ha sido así y así será en el resto de las sesiones. Vamos a compartirles el formulario y ustedes lo van a ir contestando de 7 a 8 aproximadamente. Ya después de las 8 ya Gracias. el formulario, ya nos admiten más respuestas y, y ya sería esa la dinámica para la asistencia. Perfecto, gracias. No hay de qué. Ya pueden ver mi presentación, ya ven la pantalla. Sí, ya se ven. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, me presento, yo soy Luis Francisco, soy parte de la coordinación del club. Específicamente en la administración, este tema de las asistencias, de los formularios, etcétera, etcétera, ya saben un poco sobre eso. Cualquier tema que haya referente, pues pueden mandarme siempre un mensaje. Cuando ha sido así, les he contestado y demás. No hay ningún tema al respecto. Por eso mismo, a lo mejor ya nos habíamos conocido desde antes. En esta ocasión vamos a ver un tema bien importante, la importancia de conocer el lenguaje en la oratoria. Para esto, como les decía, va a ser el día de hoy esta modalidad teórico-práctica. Tengo algunos ejercicios pensados para que ustedes empiecen a desenvolverse desde ahorita, desde la sesión 3 y no solamente en las últimas sesiones, cuando ya hayamos visto toda la parte teórica. Y un poco de lo que vamos a ver el día de hoy es la definición de lo que es lenguaje, la diferencia con el lenguaje corporal, este breve contexto histórico acerca de cómo ha estado evolucionando el lenguaje a lo largo de todos estos siglos, el rol tanto del emisor como del receptor en el discurso y finalmente los tipos de audiencia. Vamos a ver también algunos videos y algunos ejemplos para que esto quede más claro. Si de repente por ahí alguien tiene alguna pregunta, quiere participar o demás, yo no veo en este momento las pantallas, los videos de ustedes, pero pues me apoyan miembros también de la coordinación, me apoya por ahí Dulce, Georgina, Guillermo, que están por aquí conectados y con mucho gusto nos van a estar apoyando para interceptar todas estas dudas y estos mensajes y en caso de que alguien quiera participar, pues con mucho gusto puede abrir su micrófono y decir, oye, Paco, tengo alguna duda o quiero comentar algo y con mucho gusto se da esa apertura al diálogo. El objetivo, como les decía, es que ustedes al final de estas 2 horas
puedan identificar cuál es la importancia tanto del lenguaje verbal como la del lenguaje no verbal, conocer la relación que tiene con la oratoria y relación que también existe entre estas dos partes, tanto el emisor como el receptor, para que posteriormente podamos empezar a trabajar en temas como el discurso, como la identidad en la oratoria y ir adaptando nuestro propio discurso de acuerdo al tipo de audiencia a la cual nos vamos a dirigir. Ahora bien, para irnos conociendo, para ir rompiendo el hielo, quiero que me digan, esta dinámica se llama discurso de una palabra, entonces quiero que me digan o que lo anoten aquí en el chat en una sola palabra, para ustedes qué significa oratoria o qué significa lenguaje. Pueden ir levantando su manita o pueden irlo anotando aquí en el chat y lo vamos a ir leyendo. Por aquí escriben comunicación, Lenguaje. hablar, lenguaje, comunicación, Lenguaje, lenguaje. Pasión. Muy la bien. expresión con la palabra. Lenguaje es la forma como nos comunicamos a través de la emisión de las frases, de las palabras, para hacernos entender. Ok, muy bien. Esa fue más de una palabra, pero se la tomo por Ah, buena. ¿verdad? Perdón. Veo aquí arte, expresión, formalidad, entendimiento. Oratoria. Para mí, Disculpen, lo que pasa es que se escucha entrecortado y no se escucha bien. ¿Mande? Sí, sí, ¿los demás me escuchan bien? sí, yo sí lo escucho bien. Sí, se escucha Sí, te bien. escuchas bien. Sí, la escucho bien. A lo mejor es un tema de su conexión, compañera. De todas maneras, si en el caso de que usted o alguien más de repente tiene algún problema en conexión, pues todas las sesiones se van grabando y se van subiendo al canal de YouTube del club. Entonces, cualquier tema así, posteriormente usted puede ver la grabación y, y pues ya, para que no se quede también con la deficiencia de la conexión y pueda disfrutar de la mejor manera la clase. ¿Qué más vemos por aquí? Pasión, comunidad, mensaje, precisión, diálogo, arte, emoción, habla, Una eh, forma de expresarse. comunicación, expresión, muy bien, apelación, perfecto. Muy bien, creo que todos ya estamos en esta misma sintonía, eso me da mucho gusto. Eh, entonces, vamos a ir diferenciando un poco estos conceptos clave. Vamos a empezar diciendo de qué hablamos cuando hablamos del lenguaje, ¿no? El lenguaje, como ya lo dijeron brevemente con algunas palabras algunos de ustedes, es esta capacidad humana universal en la que nosotros nos podemos comunicar mediante signos. Ahora bien, la lengua o el idioma, que son sinónimos, es este sistema de signos específicos que utilizamos para comunicarnos. Entonces, ahí tenemos el español, el inglés, el italiano, portugués, náhuatl, todos estos idiomas o lenguas. Y finalmente, el habla es este uso individual y por lo tanto concreto que cada persona va a hacer de la lengua. Entonces, aquí tenemos estos tres conceptos clave y para diferenciarlos, podríamos decir entonces que tanto el lenguaje no verbal va a ser esta serie de gestos, posturas, tono de voz y nos va a transmitir ya sea emoción o intención, y el lenguaje verbal van a ser estas palabras que nosotros elegimos para construir un mensaje. Nosotros le vamos a dar lógica y le vamos a dar significado a estas palabras para construir nuestro mensaje. Entonces, en conclusión, la oratoria efectiva va a requerir la sincronía tanto de un lenguaje verbal como de un lenguaje no verbal. Hoy nos vamos a enfocar en este tema de lenguaje en general, pero lo vamos a ir viendo con posterioridad. Por ejemplo, si no me equivoco con Guillermo, la sesión pasada, el fin de semana pasado, pues vimos el lenguaje
no verbal en específico. Hoy vamos a ver un poco más en general estas cuestiones, pero ahora quiero irlos escuchando también a ustedes que me expliquen en 30 segundos, más, menos, por qué creen que el lenguaje es importante en la oratoria. Entonces vamos a ir escuchándolos a las personas que me vayan levantando la manita. A ver, por aquí. Indra Andrade, por favor. Buenas tardes. Bueno, el lenguaje es importante ya que al final es una forma de comunicación. Muy bien, muchas gracias. Jocelyn Feliciano. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes, mucho Bueno, gusto. para mí siento que es importante uno tener, saber cómo comunicarte porque tienes que aprender a poder proyectar tu idea hacia las demás personas. Lo que se le puede decir que es como la elocuencia en lo que tú estás transmitiendo la idea. Muy bien, muchas gracias. Juan de Jesús, por favor. Amable, buenas tardes a todos. Sí, es importante la oratoria, el lenguaje, porque nos permite transmitir algo que queremos expresar para convencer y conmover a quien está escuchando. Muy bien, muchas gracias. Gracias por tu Eh, participación. Andrés Soto, por favor. Sí, claro. Maritza, que no encuentro la manito. Aquí, la la oratoria indudablemente es la forma que tenemos de expresarme, de expresarnos ante un público y el cuidado que hemos de tener tanto en la expresión oral como la escrita, porque se nos está apreciando y se está recibiendo la información desde todo nuestro ser. Muy bien, muchas gracias, Malor. Aquí dice en el chat. Vamos a escuchar dos personitas más. Vamos a escuchar a Andrés Soto y a Shilonen. Primero pasamos Correcto. con Andrés. Perfecto. Bueno, ¿por qué creo que el lenguaje es importante en la oratoria? Porque definitivamente es el vínculo. Sin el lenguaje no podemos transmitir ni comunicar absolutamente nada. Entonces, en un principio es una herramienta que permite que lleguemos precisamente a eso que es la oratoria. Muy bien, muchas gracias. Muy valiosa participación. Y finalmente, Shilonen. No sé Hola, si escuchas buenas bien. tardes. Pues yo creo que el lenguaje en la oratoria es importante porque es el principal medio con el que el orador transmite sus ideas, emociones y argumentos al público. Es un instrumento fundamental porque también permite que no solo las ideas se transmitan, sino que también impacten en quien escucha. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva. Eh, este ejercicio también quiero que participen conmigo. Se llama mismo guión, diferente película. Entonces aquí voy a necesitar tres voluntarios, tres personas que me levanten la manita. Y la dinámica es esta. Cada uno de ustedes me va a leer la siguiente frase que les puse aquí en la diapositiva. Dice, gracias por tu propuesta, la vamos a analizar, pero la particularidad aquí es que cada uno de ustedes me lo va a leer con un tono diferente. Como bien se señala aquí, hay tres diferentes, o sea, es la misma frase dicha de tres formas diferentes. Entonces, si no les molesta, nos vamos a ir en el orden en que fueron levantando por aquí la mano. Empezaríamos con Cristian, sería nuestro voluntario número uno. Dinora sería nuestra voluntaria número dos. Y José Roberto Huerta sería nuestro voluntario número tres. Entonces, empezaríamos contigo, Cristian Uriel, voluntario Ok, número uno. claro, sería como, gracias por tu propuesta, la vamos a analizar. Sí. Muy bien. Dinora Toledano, voluntaria número dos. Ok, buena tarde. Sería algo así como, gracias por tu propuesta, la vamos a analizar. Muy bien, muy bien, muy bien, vamos bien. Y habíamos dicho José Roberto Huerta, voluntario número 3. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchas ahí? Sí. Sí, te escuchamos bien. Eh, bueno, sería, gracias por tu propuesta. La vamos a analizar. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora bien, la discusión grupal.
¿El mensaje es el mismo? ¿Qué fue lo que ustedes notaron de diferencia entre un mensaje y otro? ¿No? Quiero que me digan eh, qué es lo que cambia entre lo que dijeron nuestro compañero uno, nuestra compañera 2, nuestro compañero 3. ¿Qué notan de diferente? Por En aquí. esencia, el mensaje era el mismo. Sin embargo, trataron de alguna manera de darle la entonación que sugería el título. Ok, ok, Más muy bien bien. sería el modo de transmitir el mensaje, ¿no? O sea, sí, en esencia es el mismo, pero el tono hace que cambie todo, o sea, Pues todo el sentido del mensaje cambia por el tono. es La correcto, sí, El intención. estado de ánimo también. No, intención. la intención, o sea, porque al final del día lo que se busca transmitir es precisamente esa intención. Puede ser exactamente lo mismo, pero al final se transmite algo diferente. Muy bien. ¿Alguien más? Veo por aquí a Josué Marenco. Hola, buenas noches. Como bien lo Buenas noches. señalaban los compañeros, yo siento que el tono cambia el sentido del mensaje, el significado, ya no es el mismo, sino ya tiene otra connotación el mensaje. El mensaje fue el mismo. Muy bien. Y cerramos con la participación de Diana Lucero. Hola, este, pues Buenas noches. No escucho nada ni si se escucha bueno, entrecortado. Por favor, ¿no se escucha? no Sí, encuentro sí se cómo escucha. realizar no Sí, encuentro escuchamos. cómo. Sal y vuelve a entrar y eso te va a ayudar a escuchar mejor. La zona de internet debe de estar mal. Y seguramente es un No, díganle problema ahí por, de conexión. díganle por mensaje porque creo que no las va a escuchar. Ah, ok, ven, continúo, me espero. Sí, sí, por favor, Diana. Ok, pues considero que el tono que usamos cambia mucho el mensaje, tanto el que transmitimos como el que recibe la otra persona, que no, en palabras textuales es lo mismo, pero lo que transmitimos es muy distinto. Muy bien. Muchas gracias. Vamos entonces a definir brevemente, porque ya lo vimos también la semana pasada, pero ¿cuál es la definición y la diferencia entre lenguaje verbal y lenguaje corporal? Como ya lo veíamos y también lo notamos un poco en este ejercicio pasado, el lenguaje verbal va a explicar eh, nuestra capacidad humana, universal, de todos nosotros, para comunicarnos mediante signos, mientras que el lenguaje corporal va a ser este sistema de signos que utilizamos el español, el inglés, como lo explicamos hace un momento, ¿no? ¿Cuál va a ser la relación? Ya lo platicábamos también. El lenguaje verbal va a transmitir el contenido, el corporal va a modular tanto la recepción y la interpretación. Entonces es importante que ambos estén alineados para dar el mensaje correcto, que exista la coherencia entre mi mensaje y la actitud o la forma en la cual estoy dando el mensaje. Como lo veíamos en el ejercicio pasado, podemos decir las mismas palabras, pero si lo decimos de un tono o de otro tono, el mensaje puede ser completamente distinto a pesar de que las palabras que utilizamos sean idénticas. Es muy importante entonces tener esta coherencia, esta alineación entre lenguaje verbal y lenguaje corporal. Vamos a hablar ahora brevemente sobre la evolución de la oratoria, del lenguaje, van muy de la mano, entonces podemos decir de forma sencilla, ya lo veremos también en su momento con más detalle, pero todo esto empezó en la antigua Grecia y en Roma, en donde la oratoria en aquel entonces era un arte para la persuasión política y legal y el lenguaje era un poco más formal, más estructurado, utilizaba muchísimo más figuras retóricas,
tenemos el ejemplo de Aristóteles con el etos, el patos y el logos. Eso lo vamos a ver más a detalle la siguiente semana cuando veamos los componentes del discurso, pero ahorita solamente les doy la probadita. En los siglos XVIII y XIX tenemos esta expansión de la oratoria política, la oratoria revolucionaria para mover a las masas, que era grandilocuente, que era pasional, en la cual desbordábamos sentimientos. Vamos a ver ahorita un par de ejemplos al respecto. Y finalmente, ay, no sé por qué se me fue esta última parte, no tiene nada que ver, pero esta oratoria un poco más moderna, más actual, en la cual nosotros estamos más influenciados o nos dejamos llevar un poco más por las redes sociales y tenemos ejemplos para votar para arriba en el montón de influencers que tenemos actualmente, en las figuras de actualidad. Entonces, aquí una clave que podríamos mencionar es que el buen lenguaje no va a ser estático, va a estar evolucionando respecto a los años y se va a ir adaptando de acuerdo a cada época y a las necesidades que existan en la sociedad y en nuestro entorno en esta determinada época. Nuestra siguiente actividad se llama Comparando Discursos. Como bien lo dice el nombre, vamos a escuchar un par de discursos y a partir de ahí vamos a notar algunas diferencias que nosotros detectemos y las vamos a ir discutiendo en unos minutos. Como el tiempo es limitado, no les voy a poner discursos completos, si no se nos iría ahí todas las 2 horas. Sin embargo, les conseguí 2 pequeños clips, también muy chiquitos, para que podamos tener la noción de de cómo era la oratoria en el siglo XIX-XX, como es en este primer video, y ya cómo es la oratoria en el siglo XXI, en estos últimos años, etcétera, etcétera, en el segundo video. Son clips de 1 minuto, un poquito menos, un poquito más. Entonces, si se escucha, me avisan por favor y si no se escucha, también me avisan. No se escucha. No ¿Se escucha o no se escucha? No se Ah, escucha. a ver, vamos a intentarlo de nuevo. Tales no les compartí sonido. A ver. Ah, es verdad. Muy bien. Ya ahora sí deberíamos escuchar. Voy a retrasar el video y en teoría ahora sí deberíamos escuchar el video. Well, I don't know what will happen now. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now because I've been to the mountaintop. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. My eyes have seen the glory of the promised Lord. Muy bien, ¿sí lo pudieron escuchar? Sí, sí se escucha. Sí, sí se escucha. Muy bien. Vamos entonces con nuestro segundo video. Three things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. These are not three separate devices. This is one device. 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 This
and we are calling it iPhone. Muy bien. Como les decía, son dos clips chiquitos. Si les ponía como el discurso completo, se nos iba la clase, pero a resumidas cuentas se pueden ver algunas nociones. Y quisiera que ustedes también me platiquen, ya sea levantando la manita o aquí en los comentarios, algunas conclusiones. ¿Qué elementos ven ustedes que se mantienen a lo largo de todos estos años o que es constante en la oratoria a lo largo de todos estos siglos? ¿Y qué han notado ustedes que ha evolucionado? ¿Qué ven de diferente entre el primer discurso, el segundo discurso, lo que, lo que ustedes se imaginen? No hay respuestas equivocadas. Aquí lo importante es participar y empezar a hablar en público y hablarle a los demás y que nosotros también escuchemos y que exista esta retroalimentación. Entonces empezamos con Juan de Jesús. Adelante. Muchas gracias. Sí, ambos discursos son muy emotivos, definitivamente, pero sin embargo hay una gran diferencia. Primero, ¿cuál es el tipo de mensaje que están transmitiendo y para quiénes lo están transmitiendo? Por ejemplo, Martin Luther King era un mensaje de que no le importaba nada de las situaciones que estaban pasando en ese momento. Me imagino que una campaña política, las situaciones del país, etcétera, etcétera, de la cual a la vez estaba transmitiendo eh, que se estaba en disposición como un mártir de la causa que estaban buscando. A diferencia de Stephen Jobs, que era un mensaje más entre relajado, entre como que de cuates, pero era para darles la buena nueva de una innovación que estaba lanzando en ese momento, que en este caso estamos hablando del producto del iPhone. Entonces, ambos eran muy emotivos, pero sin embargo, el público era diferente, para fines diferentes, y a la vez la manera de cómo transmitirlo. Uno era como más aguerrido y el otro era como que ábranse a las nuevas innovaciones tecnológicas. Muy bien, muchas gracias, Juan. Buenas observaciones. Vamos a escuchar entonces ahora a Saraí. Saraí, buenas tardes. Buenas tardes. El primero trata mucho sobre, no tiene mucho lenguaje corporal. El segundo ya se desempeña más en el escenario y hace más movimientos y la conexión que tiene con el público. Muy bien, muy buena observación. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a Estrella, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sí se ve la diferencia en las imágenes en que son diferentes épocas y el primero, pues sí es como un discurso político religioso y el otro es como publicitario. Sí, totalmente. También lo vamos a ver en unos minutos. Va a depender, obviamente, el mensaje que nosotros querramos transmitir, pero también hay que poner mucha atención al tipo de público, a quién nos estamos, a quién nos estamos dirigiendo, si es un público a quien le queremos transmitir un mensaje para que voten por nosotros, para que compren un producto, para que nos conozcan. Hay muchas finalidades en la oratoria y justamente nosotros como oradores tenemos que observar nuestro entorno, analizar el público al cual nos estamos dirigiendo y también analizar o pensar en cuáles van a ser nuestros objetivos, qué conclusiones queremos hacer llegar a nuestra audiencia, si queremos un llamado a la acción, si queremos que se queden con un pensamiento, con una pregunta, con una idea. Eso también va a ser súper importante. Vamos a escuchar ahora a Gómez Chávez Andrea, por favor. Sí, buenas tardes. Bueno, la diferencia principal que noto justamente es el público al que se dirige. El primero de Luther King se dirige obviamente pues a un público religioso, a un entorno religioso, y el segundo público era un público que iba a ver un producto, que iba a ver
innovaciones de un producto. Entonces, creo que ahí radica la principal diferencia con Martin Luther King. Se nota la emocionalidad, se nota que quiere llegar a las personas por un lado emocional y con el discurso de Steve Jobs se ve una intención de persuasión hacia las personas que están ahí a través de las características positivas del producto que está exponiendo. Entonces, creo que ahí radica la mayor diferencia entre ambos. Claro, claro, totalmente. Muchas gracias. Y finalmente vamos a escuchar a Admin. Bueno, así aparece en Zoom. No sé cuál sea su nombre. Adelante, compañero, compañera Admin, que levantó aquí la mano. No sé si quiera comentarnos algo. Creo que no lo escuchamos. Bueno, si no, pues también nos lo puede escribir por el chat de Zoom sin ningún problema. Pero bueno, como ya lo dijeron muchos de ustedes, tanto aquí en los comentarios como a los que escuchamos, pues sí, sí existe una evolución importante y solamente escuchamos dos extractos de dos diferentes oradores, pero se va a ir viendo a lo largo de los años una evolución más marcada respecto, por ejemplo, a lo que decían, respecto a quién nos vamos a dirigir, cuáles son las audiencias o los auditorios a los que se les da mayor importancia o mayor visibilidad, mayor foco. Por ejemplo, no lo puse como un ejemplo todavía más actual, pero también imaginen ustedes quiénes serían los grandes oradores del día de hoy. Yo pensaría, por ejemplo, en algunos influencers, en algunos políticos, en en algunas grandes cabezas de compañías tecnológicas o de industria, por ejemplo. Pero es eso, justamente. ¿Dónde están nuestras audiencias? ¿Qué mensaje queremos dirigir? ¿Y de qué forma también lo vamos a dirigir? Como también comentaban hace rato, cada quien va a tener un estilo diferente. Algunos se van a apoyar un poco más del lenguaje corporal, algunos se van a apoyar un poco más en lo que es el discurso o en lo que es la apelación a los sentimientos. Eso va a depender de cada orador y de cada objetivo que tenga cada uno de nosotros. Ahora va otra pregunta, va muy relacionada a lo que estábamos platicando. ¿Ustedes de qué manera consideran que cambia la forma de hablar si el mensaje va dirigido, por ejemplo, a Twitter, que bueno, ahora se llama X, o si nuestro mensaje va a un informe, o si va a una presentación que vamos a dar en el Congreso, como, como la visita que vamos a tener próximamente, la clase que vamos a tener próximamente en el Senado? Quiero escucharlos. ¿Cómo ustedes darían un enfoque distinto entre un mensaje en Twitter, un informe o una tarea o una presentación en el Congreso? Así brevemente, no tienen que desarrollar demasiado, solamente son como algunos pensamientos que vengan a su cabeza. Vamos a seleccionar a alguien que no haya pasado. J. Daniel Game, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues, por Buenas noches. ejemplo, a lo mejor un mensaje para Twitter, bueno, X, pues tiene que ser más concreto, más plano, porque pues al ser un canal en el que no interactúa, pues creo que tiene que ser más conciso. Muy bien. Em, Muchas gracias. Sí, totalmente. Tenemos que delimitar también, por ejemplo, ¿no? En redes sociales, incluso un mensaje para una red social como X va a ser diferente a un mensaje en una red social como Instagram o como Facebook o como TikTok. De hecho, si queremos transmitir un mismo mensaje, lo vamos a tener que hacer seguramente de distintas formas, ¿no? En un TikTok lo vamos a tener que transmitir a través de
un pequeño video, a lo mejor usaremos imágenes o a lo mejor nos grabaremos enfrente de la cámara, pero si lo ponemos en X, será solamente a través de texto, o si es en Instagram, lo haremos a través de imágenes, de fotos, alguna infografía. Eso es algo bien interesante. Muchas gracias por tu participación. Vamos a escuchar a Alexis de Jesús Alvarado. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, en mi opinión y en mi experiencia, yo que he estado como en parlamentos juveniles, lo que nos han enseñado mucho es que al dar un discurso debes de ver primero a qué audiencia vas a dar, sí, a dar el discurso. Por ejemplo, en un parlamento juvenil, pues es más como proponer ese debate para eh, una presentación de ley, bueno, una presentación de iniciativa de ley. Entonces, pues quien te vas a dirigir van a ser con académicos, abogados, politólogos, alguien que es experto en el tema. En cuestión, a diferencia de lo académico, es más como para aprender a expresarte, a perder el miedo sobre un tema que a lo mejor conoce y la comunidad también conoce. Y en una red social, pues puede ser para difundir algo, un mensaje, un tema, a lo mejor algo más informal porque ya va dirigido a pues diferente clase de público. Muy bien, muchas gracias. Como bien lo comenta, es importante también identificar a qué público nos dirigimos y qué es lo que vamos a decir para determinar si tenemos que utilizar un lenguaje más técnico, un lenguaje más accesible, un lenguaje más ciudadano, algo que vaya un poco más hacia el lado de los sentimientos, o también si nos dirigimos, por ejemplo, a una audiencia de estudiantes, a una audiencia de jueces, de ingenieros, de niños. Es importante adaptar nuestro mensaje y nuestro discurso dependiendo de la audiencia a la cual nos dirigimos. No le vamos a explicar de la misma forma a un grupo de estudiantes de secundaria que a un grupo de egresados de la universidad o egresados de la preparatoria, ¿no? Entonces es importante también identificar principalmente a qué audiencia nos dirigimos, qué es lo que vamos a decir y a partir de eso tener esta concordancia para poder decirlo de la mejor forma de acuerdo al público al que nos dirijamos. Muchas gracias por por tu participación, compañero. Vamos a escuchar ahora a Estrella, por favor. Creo que había dejado la mano levantada, no la Ah, no te quité. preocupes. No, pero bueno, opino. El Muy bien. Twitter, pues sí, ¿no? Creo que requieres utilizar pocas, palabras o pocos mensajes para que sea entendible. Yo nunca he entendido mucho el Twitter, pero pues es muy popular. El informe sí es como más formal y una presentación en el Congreso sí tendría que ser alguien que justo creo que tendría que saberse expresar para que sea entendible y la gente esté atento a su discurso, supongo. Ok, ok, muchas gracias, compañera. Vamos a escuchar ahora a Cristian Uriel Juárez, por favor. Cristian Uriel, te escuchamos. Jeje. Yo creo que el compañero Cristian a lo mejor no anda por ahí. Pero bueno, igual de igual forma nos lo puedes compartir a través de un mensaje aquí en el chat. No hay ningún problema. Y vamos a escuchar entonces a la compañera Jimena Sariñana, por favor. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, yo cuando mando un mensaje en Twitter, sí trato de ser de forma breve y sencilla para que así sea más fácil que te llame la atención. Y pues igual de una forma breve, como ya lo han comentado mis compañeros. Para un mensaje para el Congreso, yo digo que debe ser de un estilo formal, también estructurado con la información detallada de lo que se está hablando.
Y pues obviamente sí cambia el lenguaje porque en Twitter a lo mejor hay mensajes que no son respetuosos y mucho menos son claros. Y eso es Ya. totalmente en la parte del Congreso, porque en la parte del Congreso sí se tiene que mencionar la claridad, lo que sea convincente también lo que uno habla y la credibilidad. Muy bien, muchas gracias por su participación. Veo yo que ya la Oh, mayoría lo tiene bastante claro. Yo siento de repente que ya no tengo que explicarles nada porque ustedes ya lo saben, pero aún así me emociona bastante ver que sí ya tienen bastantes nociones de como este que tema. nomás nos hace falta la práctica. Exacto. Pero de igual forma quiero reconocer eso, ¿saben? O sea, sí hay bastante participación y eso es bastante bueno. Luego en algunas clases o algunos talleres nos cuesta trabajo que los compañeros, las compañeras participen y levanten la mano y que alcen la voz, pero creo que el día de hoy nos ha ido bastante bien con eso. Yo los felicito desde ahorita por esa iniciativa. Pero, pero bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar brevemente acerca del rol del emisor y del receptor. Esto ya lo han escuchado a lo mejor, pero cuando hablamos de discurso, esto es un tema de dos partes, es un baile de dos. Es importante el papel del emisor, en este caso el emisor va a ser nuestro orador. La responsabilidad que tenemos aquí no es solamente el hablar, no es solamente decir palabras, sino codificar un mensaje, como lo decían algunos de ustedes hace unos minutos. Tenemos que ser claros, tenemos que ser precisos, creíbles, conmover, hacer que ese mensaje llegue de la mejor forma a nuestra audiencia y no es solamente aventar palabras y decir por decir, sino que tenemos que preocuparnos también porque esta audiencia nos entienda, que nuestro mensaje se reciba de la forma en que nosotros lo estamos comunicando y ahí radica justamente el éxito de nuestro mensaje, de la recepción que tenga en nuestra audiencia. Si nosotros empezamos, por ejemplo, a decir muchísimas palabras así por decir, y de repente no nos fijamos en el tipo de audiencia al cual nos estamos dirigiendo y resulta que no nos entendieron nada, pues el éxito de nuestro mensaje va a estar cercano al 0%, porque nosotros no nos preocupamos, a lo mejor no nos preparamos o no investigamos esa parte y pues la recepción de nuestro mensaje se perdió. ¿Por qué? Porque no codifiqué el mensaje de acuerdo a la audiencia a la cual me dirigía. Eso por un lado. Ahora por otro lado está el rol de nuestra audiencia, quienes van a ser los receptores y este es un rol activo, es decir, no es un contenedor vacío, son también personas que van a interpretar lo que nosotros estamos diciendo, van a decodificar el mensaje que nosotros codificamos, esto de acuerdo a varios factores y por eso también les recuerdo que es bien importante que tengamos en mente y en el radar a la audiencia a la cual nos dirigimos, porque esta decodificación va a estar basada en ciertos elementos como es mis conocimientos previos, mi contexto, las creencias que yo tengo como audiencia, las emociones, las opiniones, los sesgos, todo esto puede hacer un poco de ruido y también puede que interfiera con la decodificación de mi mensaje. Entonces, como les decía, un buen orador siempre va a anticipar este tipo de ruido y lo va a intentar minimizar en la medida de lo posible. Es decir, vamos a estudiar lo mayor posible a nuestra audiencia. Y esta es una pregunta también respecto a lo que hemos visto a lo largo de nuestra sesión. No sé si alguna de ustedes nos quiera platicar si en este hilo de ideas les ha pasado que han malinterpretado un mensaje que de repente, debido al tono o debido a las palabras que utilizó el orador o la persona que expresaba esta idea, ustedes han tenido alguna suerte de malinterpretación respecto a algún mensaje, alguna situación, algo así que nos quieran compartir. Em, por aquí veo a...
Cristian Uriel Juárez, no sé si dejó levantada la mano o quiere participar. No, creo que no, ¿verdad? Creo que no anda el compañero. Pero aquí en el chat nos ponen teléfono descompuesto. Donayi Cecilia me puso, sí, a mí me pasó. Josué en algún momento de la vida. En algunos casos, dependiendo del tono, lo podemos tomar como sarcasmo, comenta Natali. Sí, Lourdes, sí, desafortunadamente me ha pasado. ¿Alguien que quiera compartirnos su puedo experiencia? compartir yo una experiencia que acabo de recordar. Adelante, Silvia. Sí, gracias. Eh, Hace unas semanas estaba en una reunión con compañeras, puras mujeres. Entonces estábamos tratando un tema de nombrar a una persona nueva a cargo del equipo. Entonces, una de las compañeras expuso quién pudiera ser una buena candidata y luego textualmente dijo, es que aquí no hay nadie, no hay nadie que dé el ancho para ese puesto. Entonces, todas nos quedamos con cara de sorpresa, ¿no? Porque como entre mujeres puede decir eso, ¿no? O sea, se supone que es un grupo, una red de apoyo y ella nos estaba diciendo que no había nadie para ese puesto que nos representara. Bueno, para no hacerlo largo, al final ella ya dijo, no, yo me di a entender mal. Lo que realmente quise decir es que yo quería que alguien fuera la líder, la representante, pero que tuviera las cualidades para poder manejar las situaciones por la delicadeza del tema. Entonces, las que estábamos alrededor le dijimos, pues es que no dijiste eso. Nosotros entendimos totalmente diferente. Esa es mi experiencia. Muy bien, muchas gracias, muy buena experiencia. Pero al final se solucionó. Sí, Oh, claro, sí, claro que sí. bueno, muy bien. Afortunadamente. Afortunadamente, muy bien. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Vamos a escuchar ahora a eh, Andrés Soto, que tiene por aquí su mano levantada. Sí, yo creo que, por ejemplo, la experiencia que he tenido, sobre todo más común, es en la transición de los mensajes de texto a una forma oral. Porque yo, por ejemplo, soy una persona muy expresiva, entonces puedo llegar y decir, hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, o responder de la misma manera, porque soy una persona muy efusiva. Sin embargo, por mensaje, por ejemplo, ahora, trato de poner más emojis, porque siento que la gente también, o sea, rescata todo a través de los emojis. Antes me ponían un hola y yo nada más hola y punto, ¿no? O nada más entre signos de exclamación. Y de pronto decían, oye, ¿estás enojado? ¿Todo bien? Y Mm. yo, ¿pero por qué? O sea, ¿qué sucede, no? ¿En qué momento, a lo mejor lo tornaron diferente? Pero me doy cuenta que, por ejemplo, a través de las redes sociales, pues sí se maneja un lenguaje, pues obviamente diferente. Y para ellos, por lo menos, pues mi círculo cercano es más importante la parte de los emojis porque transmiten todo lo que de pronto, pues no quiero transmitir o sí quiero transmitir. Entonces, creo que sí hay cierta intervención, por lo menos en esa parte comunicativa, porque pues claramente es diferente, ¿no? Sabemos que el lenguaje oral y escrito pues son dos vertientes distintas, pero sí me ha tocado que se lleguen a confundir a lo mejor de un estado de ánimo que no siento por no colocar emojis. Sí, totalmente. ¿A quién no le ha pasado, no? Que de repente existen personas que en el lado físico son súper expresivas, súper emotivas, que siempre están como llenas de energía y de repente hablas con estas personas por mensaje y es como, hola, ¿cómo estás? Y no es como que estén enojados, como bien dice el compañero, sino simplemente pues como no está esta expresión no verbal, pues se entiende o se malinterpreta y se piensa que esta persona está enojada o a lo mejor está seria, pero no muchas veces pues solamente es un hola, un cómo estás o un bien. Y todo eso pues se puede llegar a malinterpretar justamente porque solamente nos estamos comunicando con mensajes. Es por eso que muchas
personas, como bien comentaba hace un momento el compañero, pues se apoyan de stickers, se apoyan a lo mejor de emojis, de memes, y todo eso se puede ir nivelando como para tener esta comunicación un poco más informal y que no se vea tan seria. Muchas gracias por lo que nos compartiste. Buenas Y noches. Ay, buenas noches. a mí también me gustaría compartir un punto con esta parte de la expresión, Adelante. que también influye mucho esta cuestión de las relaciones humanas, ¿no? El hecho de cómo puedas empatizar o simpatizar con el otro también puede ser un factor importante para la forma en que como tú recibas el mensaje. Ajá. Yo podría poner el ejemplo, justamente en el ámbito laboral se da mucho esa cuestión, ¿no? Al dar como pues una propuesta, cuando eres este, afín a cierto sector o a ciertas ideas, pues es como esta parte de recibir el mensaje, pues es muy positivo. Pero si hay ciertas situaciones con las cuales no estás muy de acuerdo, el mensaje pues se empieza a recibir también de una manera negativa a veces. Sí, Gracias. totalmente. Es como este teléfono descompuesto, ¿no? Que empieza a correr cierta información y la intercepta una persona de una forma y otra persona la intercepta de otra forma. Entonces, a partir de ahí empiezan como a interpretarlo, como lo que decíamos, alguien lo codifica y alguien lo descodifica de cierta manera y entonces lo codifica para otra persona, pero por ahí el mensaje se distorsiona un poco y de repente esta situación se repite a tal punto de que el mensaje original se pierde o de repente también la intención cambia completamente y se da lo que se conoce como este teléfono descompuesto, ¿no? Muchas gracias por tu participación, compañera Elizabeth. Y finalmente vamos a escuchar a Jesús Abel Solano. Adelante. Buenas tardes. ¿Es Lozano? Ah, Bueno, Lozano. yo quería compartir, por ejemplo, algo que me sucede casi diario, ya sea en la escuela o en mi trabajo. No suelo presentar no soy muy de pues, tener emociones en mi cara, no soy muy mostrar una sonrisa o algo por el estilo. Y en especial cuando estoy escuchando música, con los audífonos, y me suele pasar que alguien me habla, me saluda o algo y yo les contesto un hola, pero con esa cara que normalmente tengo y ellos lo malinterpretan como que estoy enojado o como que los estoy regañando o no estoy en estado para hablar y termina teniendo un malentendido con todos, e incluso aquí en mi trabajo ha sido el más pesado, que pues, mis compañeros son un poco sensibles y pues esa es mi experiencia. Sí, ¿verdad? Sí, sí, también he escuchado como ese tipo de experiencias que de repente siempre está el compañero, la compañera que está muy serio, incluso tiene como esta expresión, pero se resulta que está, y le hablas y no te escucha, pero resulta que está escuchando música o que tiene los audífonos y de repente pues no lo ves de lejos. Y es solamente eso, ¿no? Una persona que está escuchando música o que está seria trabajando, pero eso no significa que, que, que la comunicación no exista. Siempre van a estar, por ejemplo, estas señales de microexpresión o de lenguaje no verbal, que también pueden comunicar cosas, pero en este tipo de casos, pues se puede malinterpretar, porque pues no estás comunicándote con nadie, solamente estás ahí. Es algo bien curioso y que sí se suele dar mucho para una malinterpretación. Muchas gracias por compartirnos sus experiencias. Vamos a pasar entonces a lo siguiente. Conoce a tu público o fracasa en el intento. Era como el adelanto que les estaba haciendo hace unos minutos. Vamos a conocer entonces tres tipos diferentes de audiencias. Esto de forma muy general. La primera de ellas es la audiencia amistosa, la audiencia que está a favor, que ya están de acuerdo contigo. ¿Y cuál es el objetivo que tenemos con este tipo de audiencias? Pues buscamos inspirar, motivar, un llamado a la acción. Esto se da muchísimo, por ejemplo, en los mítines o en los conciertos o cuando vas a ver a una persona que tú admiras, no sé, en un evento cultural o en alguna conferencia. Entonces,
En muchas de estas ocasiones nosotros ya conocemos a la persona, ya conocemos sus ideales, su ideología, ya estamos de acuerdo porque ya tenemos como un texto previo de quién es o qué es lo que representa o qué es lo que busca decir. Entonces, ya están de acuerdo contigo como orador y se suele utilizar entonces un lenguaje un poco más emocional, buscamos ser más cercanos, buscamos hacer un sentido de comunidad o de unión con este uso de pronombres como nosotros, como comunidad, como equipo, se presenta como esta situación, ¿no? Vamos a ponerles un ejemplo breve también. En este caso, él es Francisco Vera, es un niño ambientalista de Colombia que muchas veces ha estado en estas actividades altruistas y que siempre hace este llamado a la acción para que nosotros como sociedad también nos demos cuenta de este cambio climático que está pasando en el mundo y de las acciones que podemos hacer al respecto. Entonces vamos a escuchar un pequeño clip y a partir de ahí vamos a entender un poco más sobre esto. Mi invitación para los niños es que nos empecemos a movilizar desde los pequeños movimientos ambientales, climáticos, que desde las pequeñas acciones como ya sea ahorrar el agua, respetar el planeta Tierra, reciclar, aplicar las 3 Rs y mucho más, vamos a poder hacer el cambio, sembrar nuevos liderazgos para mitigar el cambio climático y los efectos devastadores de este calentamiento global y el cambio climático. Y a los grandes, ¿qué nos dices a los grandes? Que debemos ser más responsables porque el planeta nos está haciendo un llamado. No nos pueden entregar un planeta tan destrozado. Es nuestro planeta. Ya a ustedes les queda poco, pero a nosotros nos queda mucho, un camino muy largo. Bueno, pues era un poco de lo que les decía también. En este caso, por ejemplo, Francisco no tiene una audiencia atrás de él o enfrente de él, no está en un atril, por ejemplo, pero este tipo de mensajes pues suelen llegar a muchas personas a través de las redes sociales, a través de Facebook, de TikTok, de YouTube. Entonces, a pesar de que la audiencia no esté presente ahí físicamente, pues existe a lo largo del mundo, a lo largo de toda esta red de plataformas y de redes sociales. Y él también utiliza esta oratoria para tratar de hacer comunidad, para llamar a la acción, para enviar este mensaje de emergencia climática y de acciones que podemos utilizar para mitigar todo este ciclo climático. Ahora bien, Sí, lo malo fue que pues, no lo escuchamos. ¿no lo escucharon, Sí, sí compañero? escucho. Sí, sí se Ah, escuchó bien. Sí, ah, sí, se creo que sí se escucha. escuchó. Sí, sí se Sí, escuchó. sí, sí se escuchó. Sí, yo también lo escuché. Sí, se escucha bien. Ah, Ah, compañero, a lo bueno, mejor, disculpen ya. Ujú. Yo no aquí se reviso. preocupe, compañero. A lo mejor es una cuestión de conexión, de internet o a lo mejor de su dispositivo. Pero como les decía también hace un momento, o sea, en cualquier momento que de repente no hayan tenido la mejor conexión o la mejor estabilidad de red, pues pueden ver posteriormente la grabación, no hay ningún problema, no se van a perder de nada respecto a la clase. Pero bueno, retomamos lo que estábamos diciendo. Nuestro segundo tipo de audiencia es una audiencia neutral, una audiencia indiferente, que a lo mejor no nos conocen, no tienen una opinión formada de nosotros. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de audiencia? Pues van a ser imparciales. Nosotros tenemos que informar, tenemos que captar su interés, tenemos que utilizar un lenguaje claro, lógico, directo, usar datos, historias, ejemplos. Todo esto es bien importante. ¿Qué más? También va a depender hacia el público que nos estemos dirigiendo. Por ejemplo, en este video de aquí yo les pongo una audiencia encaja un poco con este tipo de público, porque es alguien imparcial, alguien a quien le tenemos que dar datos, pero algo que quiero enfatizar aquí es que
en las audiencias, como ustedes saben, pues se utiliza un lenguaje técnico, ¿no? Es ahí también donde ponemos énfasis en que va a depender mucho el contexto en el cual utilicemos la oratoria. Les pongo también una audiencia porque pues como muchas de las personas aquí estudian o estudiaron o ya ejercen el derecho, pues también para que lo veamos relacionado con eh, esta profesión, ¿no? Les pongo el clip, nada más como mero ejemplo, para que conozcan esto de forma aplicada. ¿Sabe concretamente cuál es la fecha en la que ocurre este evento? Objeción, señoría sugestiva. Sugestiva, licenciado. Estamos en interrogatorio directo. O es su órgano de prueba, recuérdelo. ¿En qué fecha ocurre ese acontecimiento? Objeción. Es nuevamente sugestiva, licenciado. Señoría, con todo respeto, no es sugestiva porque no está implícita la respuesta. Bien, es un órgano de prueba ofertado por usted, licenciado. ¿Sí? Las preguntas no son sugestivas. Usted no puede hacer preguntas sugestivas. Ella ha señalado, debemos atender lo que en este momento está exponiendo. Usted no puede incorporar información que no ha señalado la testigo. Exacto, no incorporé. Ella dice que acusaban al maestro y le estoy preguntando la fecha nada más. ¿Es correcta la pregunta? Sí. Muy bien. Bueno, a lo mejor no es como este público con el atril y el montón de personas alrededor. Este es un lenguaje un poco más técnico que se utiliza en audiencias, pero justamente nuestro receptor es alguien imparcial, alguien a quien le tenemos que dar pruebas, datos, contexto, como toda esta historia previa y, y pues eso. Vamos entonces con nuestro tercer tipo de audiencia. Esta es una audiencia hostil, audiencia que está en contra, que están en desacuerdo con nosotros como oradores. Entonces, este es un nivel de dificultad un poco más alto. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues ganar, primero que nada, el respeto. En muchas ocasiones ni siquiera los vamos a convencer, pero el objetivo es generar respeto, encontrar un terreno común entre mi ideología y su ideología y siempre, siempre, siempre tenemos que ser respetuosos, moderados, tratar de irnos con hechos y datos imparciales que no se puedan debatir, evitar ser confrontacional, utilizar lenguaje o evitar acciones que puedan malinterpretarse, que puedan llevar a una confrontación. Y hay que reconocer justamente el respeto a la opinión diversa antes de que nosotros presentemos nuestro mensaje, nuestro discurso, ser siempre muy respetuosos. Y justamente el personaje que les pongo es hoy en día uno de los mandatarios más polarizantes o más polémicos, con una muy buena cantidad de gente en contra, con muy buenas razones para estar en contra de él, y por eso les pongo también este clip. Este clip es justamente del señor Donald Trump en una convención eh, libertaria, si no me equivoco. Ahorita lo vamos a escuchar, pero si ponen un poco de atención van a escuchar que hay chiflidos, que hay abucheos, que el público justamente no lo quiere ahí, que están en contra de lo que es él y de lo que es su ideología, y por ahí van a escuchar también a Trump decir un poco de que pues él respeta la ideología de estas personas, que también busca como este terreno en común. Vamos a escucharlo y ustedes ahorita me comparten un poco de sus conclusiones. A lot of people ask why I came to speak at this libertarian convention, and you know, it's an interesting question, isn't it? But we're gonna have a lot of fun. Well, in the last year, I've been indicted by the government on 91 different things, so if I wasn't a libertarian before, I sure as hell am a libertarian now. And I'm here to talk to you about the rise of left-wing fascism in the country and to need to defeat the corrupt and incompetent tyrant in the White House, crooked Joe Biden, the worst president in the history of the United States.
Entonces, justamente como podemos escuchar, pues hay abucheos, hay pensamientos en contra, y justamente al llegar a este punto en común, al señalar como una verdad irrefutable o una opinión que exista en común con las personas de nuestra audiencia, es a partir de ahí que vamos a empezar a conectar. Ahora bien, vamos bien de tiempo. Yo estaba preocupado un poco por eso, pero vamos bien de tiempo. Vamos a pasar, si no me equivoco, a nuestra última dinámica del día de hoy. Esta se llama el discurso camaleón y es la que nos va a llevar un poco más de tiempo. Nos vamos a tomar alrededor de 20 minutos. ¿De qué va esta dinámica? Nos vamos a dividir en tres grupos. eh, y vamos a hacer un pequeño discurso, un micro discurso de 1 minuto, en el cual vamos a proponer que la empresa en la cual nosotros trabajamos implemente una semana laboral de 4 días. De los 7 días que tenemos en la semana, que nosotros tengamos laborables solamente 4. Entonces, ahorita los vamos a separar en salas y cada sala va a trabajar en equipos y va a preparar como estos discursos de 1 minuto. Y el grupo uno va a preparar un discurso para convencer a nuestros compañeros empleados. Ellos ya van a estar de acuerdo con nosotros, van a hacer una audiencia amistosa, entonces vamos a hablarles a ellos. El grupo número 2 va a preparar este discurso para convencer al director de la empresa, que va a ser potencialmente hostil, que va a estar en contra seguramente, entonces tenemos que tener todo esto en cuenta para tratar de convencerlo o tratar de señalarle cuál es la opinión o cuál es el pesar o el deseo de nosotros como empleados. Y el grupo número 3 va a preparar el mini discurso para un periodista, para señalarle a un medio de comunicación cuál es la inquietud que nosotros tenemos como empleadores, como empleados, perdón, y que esta verdad se sepa y que queremos tener esta semana laboral de 4 días en la empresa. Entonces, el periodista va a ser neutro, no va a estar ni a favor ni en contra de nosotros, solamente va a querer que le proporcionemos todo el contexto y toda la información para que él lo pueda comunicar en su medio de comunicación. Entonces, voy a dejar de compartir. Nos vamos a tomar 20 minutitos para esta dinámica. Nos vamos a dividir, como bien lo había comentado. Seguramente no todos van a poder participar. Muchos están en un lugar con mucho ruido o con una mala conexión. Entonces, no hay ningún problema. La verdad es que ¿Cómo nos dividimos, por favor? ¿Cómo eh, sí, vamos a pensar el grupo? los vamos a agrupar nosotros. Los Ah, voy a perfecto. agrupar yo. Aquí en Zoom tenemos nosotros una opción para que nosotros nos podamos... perdón, en este caso sería Georgina, que es nuestra anfitriona, ¿verdad? Ella nos va a mandar a salas. Somos 150 personas, van a ser salas de 50 personas aproximadamente. Algunos van a tener como dificultades para entrar en alguna sala. Los vamos a estar auxiliando en estos minutos. Seguramente también en las salas no todos van a poder participar, entonces la gente que tenga la disposición o la facilidad de, de participar lo va a hacer. Por aquí me pregunta Paola, ¿cuál es el tema? Déjenme ver si se los puedo copiar aquí en el chat. El tema es proponer que la empresa en la cual nosotros trabajamos tenga una semana laboral de 4 días. Tal vez nosotros trabajamos 6, otra vez trabajamos 5. Queremos reducir 1 día a 2 días nuestra semana laboral y es por eso que vamos a preparar este discurso eh, de acuerdo con la audiencia a la cual nos dirigimos. El grupo uno va a ser para convencer a nuestros compañeros empleados. El grupo 2 va a ser para tratar de persuadir a nuestro jefe, al director general de la empresa. Y el grupo 3 para explicarle la idea a un periodista, a un medio de comunicación. Eh,
¿Crees que nos puedas apoyar con este tema de las salas, Georgina? Claro que sí, con gusto, Paquito. Muy bien, muchas gracias. Entonces, como les decíamos, los vamos a mandar a salas. No sé si ya les compartimos el chat de asistencia, si no, de una vez yo creo que se los pongo en un momentito más. Si no, también se los comparten mis compañeras. No olviden llenar el formulario de asistencia, es también bien importante. Eh, Recuerden que para tener derecho a constancia necesitamos el 80% de la asistencia, es decir, 8 de las 10 sesiones que vamos a tener en nuestro taller. Más adelante también les voy a compartir que voy a dejar como una tarea opcional para aquellas personas que tengan por ahí alguna inasistencia, que la podamos justificar, o quienes sí han asistido a todas las sesiones, que tengan como esta asistencia extra que se puede utilizar en algún momento en el cual ustedes no se pueden conectar. Pero bueno, como les decía, vamos a tener alrededor de 15 minutitos, 20 minutitos para preparar este discurso. Nosotros vamos a ir pasando en las salas. En sus pantallas pues va a estar saliendo la sala en la cual a la cual ustedes se tienen que integrar. Ahorita ya nuestra compañera Georgina nos está ayudando en eso, pero en unos minutitos más ya lo vamos a estar viendo en nuestras pantallas. ¿Hasta ahorita hay alguna duda, algún comentario que quieran hacer? ¿Todo bien? Sí, todo Mi bien. parte no. Va que va. Por aquí Isabel nos comenta, buenas noches, la semana sí asistí, llena el formulario y no aparezco en la lista. Compañera Isabel, a lo mejor no llenó o no completó el formulario. Al final, cuando ustedes llenan el formulario, les aparezca como este aviso de que ya está llenado de forma correcta, y pues todas las respuestas que aparecen posteriormente, pues yo las recopilo en una lista y se las mando al grupo por ahí del día domingo, el día lunes. Entonces es eso. ¿Me pueden mandar la invitación de la sala otra vez? Comenta Eliseth. Em, Tema de esta sesión, como lo vimos hace un momento, la importancia de la comunicación, la importancia del lenguaje en la oratoria. Es No, en la fórmula, digo, en el formulario de asistencia no es necesario que ustedes pongan a rajatabla el tema de la sesión. También, a forma de recopilación, nosotros queremos saber qué entendieron ustedes sobre el tema. ¿Cuál fue para ustedes el tema? Ya está, perfecto. Ya está este tema de las salas. Me parece que ya, ahora sí, están todos asignados. A ver. Compañera América, adelante. Perdón, es que ya estaba en la sala 3 y me regresó, no sé por qué. No se preocupen. Es lo Yo que veo. también estaba en la sala 3 y me salí. Ay, creo que. Georgina, ¿cerraste las salas, los grupos La 3 pequeños? me sacaron, o no sé. Sí, sí me parece que se van a Me cerrar. salía eso. A ver. Pero si no, ahorita los formamos otra vez, no se preocupen. A ver, vamos a ver. ¿Cómo sabemos en qué sala estamos? Voy a volver a crear las salas. Ah, ok, Cada sí, porque uno ya va a regresó. tener Sí. asignada una sala. Y si tiene uno alguna duda, me dice y yo le voy diciendo como a qué sala le corresponde entrar. Me sacó de mi sala, yo estaba en la sala 3. Sí, yo igual, me sacó igual. Sí, Igual me exactamente, estábamos en sacó. la 3, ya A nos ver, estábamos. lo voy a volver a abrir, les va a volver a Sí. salir como la notificación.